Hola mujeres de este podcast. Hoy quiero hablarles de algo muy personal. ¿Cómo sané mi dolor crónico? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en mi cuerpo? ¿Cómo entendí lo que estaba pasando en mi sistema nervioso? ¿Cómo empecé a reprogramar mi cerebro? Y cómo la educación en neurociencia del dolor cambió completamente mi manera de vivir mi cuerpo. Durante mucho tiempo busqué respuestas y sé que muchas de ustedes están haciendo lo mismo ahora. Quizás hoy estás aquí porque tienes dolor, porque los médicos no encuentran una explicación clara, o porque sientes que tu cuerpo se ha convertido en un lugar difícil de habitar. Por eso, quiero compartir mi historia, no solo desde lo que viví, sino desde lo que aprendí, comprendí y transformé en el camino. Tal vez en este episodio encuentres algunas de las respuestas que llevas tiempo buscando y sobre todo, tal vez encuentres algo aún más importante: esperanza, porque sí, es posible ir más allá del dolor. Cuando mi cuerpo empezó a gritar. Todo empezó en el 2020. Mientras el mundo estaba detenido por la pandemia, mi mundo interior empezó a derrumbarse. De repente apareció un dolor pélvico intenso, una presión constante en la vejiga, una urgencia que no se iba. Era como si mi cuerpo estuviera permanentemente en tensión, sentía que algo estaba muy mal. La manera como comenzó fue bastante extraña, porque fue muy de repente. Es decir, un día estaba bien, estaba incluso de vacaciones en el pueblo en el que nací, al sur de Colombia, en Nariño, y empecé a sentir este malestar de ir urgentemente al baño. Empecé a entender en ese momento que tenía una infección y se supone que la traté con antibióticos, como normalmente hacemos. Pero esta frecuencia no se iba y continuó y empecé a sentir muchísima ansiedad. Empecé a ir a médicos, a visitar urólogos, me hicieron pruebas, muchos exámenes, análisis. Y lo que escuchaba una y otra vez es que todo estaba bien, que yo no tenía una infección, pero yo realmente no estaba bien. Y quizá si estás escuchando esto sabes exactamente de qué hablo. En ese momento en que el cuerpo duele, pero nadie encuentra esa causa, es desesperante. Porque cuando no hay explicación clara aparecen las preguntas. ¿Qué me está pasando? ¿Y si esto no tiene cura? ¿Y si voy a vivir así para siempre? Como psicóloga yo conocía muchas cosas sobre el cuerpo y la mente, pero en ese momento se me olvidó todo. Pero cuando el dolor es tuyo, cuando eso es tan interno y lo sientes tú, todo cambia. Ahí empieza un verdadero aprendizaje y empieza una transformación muy, muy profunda. Como te digo, al principio simplemente empecé a leer en internet acerca de esto que es la cistitis intersticial, que fue uno de los diagnósticos que primero apareció en medio de mi búsqueda, y el catastrofismo aumentaba muchísimo. Yo realmente no entendía por qué me estaba pasando eso a mí. Y en ese momento incluso pensé que todo era algo que me lo estaba mereciendo por haber actuado mal, por haberme comportado mal, por haber elegido algo mal en mi vida. Hasta ese momento yo no sabía nada. Pero llegó un punto clave dentro de este aprendizaje, que fue el día en que llegué en medio de la pandemia por urgencias a un hospital, teniendo ideas de que me quería morir. No hice nada en mi contra, pero estas ideas eran muy fuertes. Llevaba 3 meses con dolor, sin ningún tipo de solución, y las soluciones típicas que me daban, como eran las instilaciones del ácido hialurónico, que tal vez las que hemos pasado por estas situaciones conocemos que es uno de los tratamientos que nos ofrecen, no estaba haciendo un efecto inmediato. De hecho, me dolía más. De hecho, la presión era más fuerte y estaba desesperada. Asociado a esto, pues mi hijo
estaba muy chiquito, gracias a Dios mamá estaba muy cerca, pero el verme ellos de esa manera también resultaba muy abrumador, además que tenía que ocuparme en ese momento ya de mi hijo, porque habían cerrado el colegio, todos estábamos en casa, y yo antes del cierre oficial de la pandemia en Colombia ya llevaba un mes incapacitada porque la ansiedad era muy muy fuerte. Hubo un momento de todo este proceso en que empecé a descubrir que mi sistema nervioso era el que estaba en alerta. Y podría haber sido muy lógico, haber pensado como terapeuta que tenía muchísima ansiedad y que esa ansiedad no me estaba haciendo mucho bien. Pero para ese momento yo era tan inconsciente de todo lo que me estaba sucediendo que la ansiedad simplemente era una respuesta a la que yo me había acostumbrado a vivir. Eso lo supe mucho tiempo después, porque en mis reflexiones, en esa introspección que tú haces, entendí que yo toda la vida había vivido con la ansiedad. Entonces para mí la ansiedad no era algo nuevo, era algo que estaba acostumbrada a sentir y por tanto no le puse mucha atención y no pensé que eso estaba muy directamente asociado a mi sintomatología, porque lo sentía muy físico. Sentía que algo iba mal, que no era normal estar de esa manera. Pero mi mirada empezó a cambiar, porque empecé a entender que mi dolor era real. A pesar de que muchas personas te dicen que el dolor es psicológico, esto no quiere decir que sea inventado. Es totalmente real porque tú lo sientes. Lo que sucede es que sí hay factores mentales, psicológicos que pueden estar alimentando este tipo de sintomatología y no es la única salida. Pero te digo que en mi caso que podría decirte que el 90% de la resolución que tenía yo pendiente por hacer con esto que estaba pasando en mi cuerpo tenía que ver con esta área, con mi área mental, emocional e incluso energética. Entendí que mi cuerpo no estaba dañado, que eso que habían encontrado en mí, que es otra de las palabritas de los diagnósticos que nos suelen dar a las personas que hemos pasado por esto, es la llamada trigonitis, que eso simplemente era un tejido que había cambiado dentro de mi vejiga, pero que no necesariamente era la explicación de eso que estaba pasando con mi cuerpo. Empecé a entender que era más bien mi sistema nervioso el que estaba en alerta. Yo pasé de tener estos síntomas de frecuencia urinaria a que me duela todo el piso pélvico. Y me descartaron otros temas como la endometriosis o la vulvodynia, pero lo que yo sentía era muchísimo dolor, sensaciones muy extrañas que muchas veces no sabemos cómo explicar o poner en palabras. Desde la neurociencia sabemos algo fascinante. Y es que el dolor no siempre significa que haya algo dañado en tu cuerpo. Más bien el dolor es una señal de protección del cerebro. El cerebro evalúa constantemente. ¿Estoy segura o estoy en peligro? Cuando percibe amenaza, se activa ese dolor o ese síntoma. Y ojo, no necesariamente es dolor como lo conocemos. Puede ser un síntoma de inflamación, puede ser una sensación punzante, pueden ser sensaciones de hormigueo, pueden ser sensaciones eléctricas o cualquier otro tipo de sensaciones. La frecuencia urinaria también es un mecanismo de protección. Y en mi caso, mi cerebro había aprendido algo, que mi pelvis era un lugar peligroso. Y esto tiene mucha más profundidad en todo el proceso que viví, que posteriormente iré contando. Entonces empezó a sonar la alarma, una y otra vez. ¿Sabes cuánto tiempo sonó esta alarma? 1.5 años continuamente. Como una alarma de incendio que suena incluso cuando no hay fuego. No porque el sistema o mi sistema estaba roto, sino porque se volvió demasiado sensible. Y ese descubrimiento fue un antes y un después en mi liberación, en mi sanación, porque entendí algo profundamente importante. Mi cerebro no me estaba traicionando, sino que estaba protegiéndome. Ahora, es importante entender que el proceso nunca es lineal. No pasas de estar enferma a tu salud inmediatamente.
Hubo momentos de mucha mejoría. Hubo momentos en los que empecé a entender que mi salud dependía mucho de mi paz interior. Así que empecé a hacer cosas en mi vida para arreglar asuntos de mi pasado, asuntos de mi presente, vínculos, motivaciones. Y las recaídas se hicieron presentes. Las recaídas muchas veces volvieron porque el miedo era tan grande que cuando recordaba estados en los que había estado mal, mi cuerpo empezaba a evocar estas situaciones y volvía a vivirlas. Y quizá tú conoces estas experiencias de cerca. Justo cuando sientes que vas mejor, muchas veces el dolor vuelve y vuelve con más fuerza. Y en esos momentos mi mente pensaba, no estoy avanzando, esto no va a funcionar, yo voy a quedarme así para siempre. Pero la neurociencia tiene muchas respuestas. Empecé a estudiar la neurociencia y entendí que la recaída no es volver al inicio. Hablaremos en otro episodio posteriormente sobre las recaídas también. Es simplemente que el sistema nervioso ha estado tan automatizado y es tan predictivo que todavía está aprendiendo y a veces vuelve y se equivoca, por decirlo de esa manera, ¿sí? Imagínalo así. Durante mucho tiempo, mi cerebro había construido una autopista del dolor. Cada vez que había estrés, miedo, tensión, mi cerebro decía, activa la alarma en la pelvis. Era su ruta rápida y preferida. Reprogramar eso no ocurre de un día para otro, pero sí es posible. Entonces, ¿qué hice para empezar a reprogramar mi cerebro? Hubo 3 cosas fundamentales. Primero, entender el dolor. Dejé de buscar desesperadamente el daño en mi vejiga y empecé a estudiar el sistema nervioso. Aprendí algo poderoso y es que el dolor finalmente es una interpretación del cerebro sobre la seguridad o el peligro. Y cuando entendí esto, dejé de entrar en pánico cada vez que aparecía el síntoma. Esto me llevó mucho tiempo, no fue sencillo, pero eso lo cambió todo. Empecé a aplicar técnicas que me permitieron bajar esa catastrofización que había aprendido. Empecé a saber que ese miedo amplificaba mi dolor. Ese fue el primer paso, estudiar educación en dolor. Segundo, salir de la hipervigilancia. Una de las cosas más difíciles que creo que fue como la última en poder realmente solucionar, y es que mi atención estaba todo el tiempo ahí, en la vejiga, en la pelvis. Me encuentro en mi consulta muchas mujeres que continuamente me dicen que no pueden sacar su atención de ese órgano que tiene el síntoma, porque tú estás escaneando si está bien. Incluso cuando estás bien, puedes llegar a pensar que es algo extraño estar bien, y como que tu cerebro de alguna manera extraña estar vigilando esa sensación. Es como si todo el tiempo estuvieras diciéndote, ¿eso sigue ahí? ¿Eso duele? ¿Eso empeoró? Pues esto alimentaba la alarma. Entonces empecé a practicar también algo diferente. Cuando el síntoma aparecía, respiraba y me decía a mí mismo una autoinstrucción. Yo te siento aquí, pero no estoy en peligro. Esa autoinstrucción sencilla me sirvió para moverme más y vivir más, porque al inicio de todo esto incluso restringí mis movimientos, ni siquiera salía a caminar, me encerré en mi apartamento esperando a que un día el dolor desapareciera para volver a retomar mi vida. Y resulta que la solución era lo contrario. Yo tenía que organizar mi vida viviendo como estaba viviendo, enseñándole a mi cuerpo de nuevo que era mi hogar, porque yo no lo sentía como mi hogar, yo lo sentía como mi enemigo. Y aquí hubo algo muy profundo. Dejé de tratar mi cuerpo como ese enemigo. Empecé a tratarlo como un sistema que estaba intentando protegerme, y así el diálogo cambió. En lugar de decir mi cuerpo está mal, empecé a decir mi sistema nervioso está aprendiendo seguridad, está alterado. Ya no me quedé con la etiqueta. Ya cuando me preguntaban, ¿es que tienes cistitis intersticial o trigonitis o vejiga dolorosa? Ya no. Yo decía, no, es mi sistema nervioso alterado, nada más.
Eso cambió la química de mi cuerpo porque ya no entré en esa programación del diagnóstico tan terrorífico que había aprendido inicialmente. Eso ayudó a reducir el cortisol, aumentó mi sensación de calma y el cerebro recibió un mensaje nuevo. Estamos a salvo. Lo que quiero decirte, si hoy estás con síntomas de cualquier tipo, llámese dolor, frecuencia urinaria, llámese presión, inflamación, cualquiera que estés sintiendo, no solo en el piso pélvico, sino en tu cuerpo, si hoy estás escuchando esto y estás sufriendo por eso, quiero decirte algo muy importante. Que el dolor tenga una dimensión del sistema nervioso no significa que sea imaginario. Sigue siendo totalmente real. No estás loca, como muchos a veces nos hacen creer. Lo que la ciencia nos muestra es que el cerebro tiene un papel central en regular, amplificar y disminuir esa sintomatología. Y eso abre una puerta enorme porque significa que el sistema nervioso puede aprender seguridad otra vez. Eso fue lo que ocurrió en mi camino. No fue inmediato, no fue perfecto. Pero hoy puedo decirte que habito mi cuerpo desde un lugar muy distinto. Y no te voy a mentir, a veces viene el miedo de nuevo. A veces vienen pensamientos de que puede aparecer esta sintomatología de nuevo. Pero ¿sabes qué es lo que me calma? La comprensión, el recuerdo de lo que he podido lograr. Y quiero que este podcast sea un espacio donde aprendamos eso juntas, porque cuando entiendes lo que ocurre en tu cuerpo, dejas de sentirte rota y empiezas a sentirte en un proceso. Y antes de despedirme quiero recordarte algo. Tu cuerpo no está en tu contra, tu cuerpo está intentando comunicarse contigo. Si hoy estás viviendo con dolor, con síntomas persistentes o con preguntas sin respuesta, no estás sola y este espacio es para caminar juntas. Si este episodio resonó contigo, sígueme en este podcast Más allá del dolor para que no te pierdas los próximos episodios. En el siguiente podcast vamos a seguir explorando juntas cómo el dolor crónico puede entenderse desde el síndrome mente-cuerpo y el papel que tiene nuestra psique, nuestras emociones y nuestro sistema nervioso en lo que sentimos. Gracias por estar aquí, juntas con posibilidades y esperanza. Siempre podemos ir más allá del dolor.